Y ahora sí, tenemos ahí del otro lado a Candela Cerrone, entrenadora, profesora de educación física y bueno, atleta que viene, runner que viene a ganar la maratón de 42 kilómetros en las Islas Malvinas hace un mes. Bueno, ¿cómo estás, Candela? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Buena, Buenas Cande. buenas noches. noches. Nos hablas desde Pinamar, ¿no? Creo que estabas bien dentro de... Estoy ya en Pinamar, sí, 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 ya volví hace tiempito, ya estoy trabajando, ya estoy recuperando poco a poco la normalidad después de un mes muy intenso, inesperadamente intenso. Eh, bueno, ya nos metemos un poco en tema. ¿Cómo fue eh, ese momento, esa carrera? ¿Cómo la viviste vos, la carrera en Malvinas, Eh, no? y bueno, fue muy expectante, muy ansiosa, fueron muchos meses de preparación. Y en el transcurso de esos meses, el objetivo pasó a ser el querer ganarla para visibilizar más aún el tema. Y bueno, y se dio. El 8 de marzo se pudo dar lo buscado y fue aún mejor de lo que podía pensar porque, bueno, se habló de Malvinas muchísimo, más de lo que se venía hablando, o sea, como me dijo un veterano, se empezó a hablar de Malvinas en marzo y no en abril, y no paró desde el 9 de marzo de esto, con esta excusa de la carrera, hablar, recordar, reconocer a nuestros veteranos. Eh, fue, fue inesperado, pero sumamente agradecida al efecto que tuvo, gracias a los medios, a la gente que lo republicó, al lugar que se le dio con la excusa de la victoria deportiva, esto, ¿no? Que ahora haya pasado el 2 de abril y sigamos hablando. Sí, sí, porque la verdad me pareció muy importante lo que hiciste y cómo se fue ese momento en el que te estabas dando cuenta que ganabas y fue mientras estabas corriendo pensaste lo que dijiste o fue planeado, ¿cómo fue todo eso, No, no, todo ese no minuto? podés, el que ha corrido un 42 puede entender de que no podés planear nada en esos últimos metros, no sabés ni dónde estás, tenés muy poco oxígeno, no solo en el cuerpo, sino en tu cerebro, no. Yo lo único que tenía planeado era gritar Argentina, que sí, eso lo pensé mucho tiempo, porque como no podíamos vestir nuestros colores, ni insignias, ni remera, lo que más quería era que se sepa que Argentina estaba tocando las islas. Y bueno, y eso sí lo pensé. Lo otro surgió desde la emoción, desde el estar contenida quizás también 3 horas y pico, de no pensar, de no quebrarte, de no irte de la carrera, de no perder oxígeno, ni lagrimear, ni nada para no perder ritmo respiratorio. Y cuando me avisan en unos metros está el arco, o a 200 metros, o a la vuelta está el arco, algo así, a mí ahí me aflojo y evidentemente me sale desde las vísceras lo que dije, ¿no? Primero dije, vamos carajo, que era, creo para mí, lo logramos, logré el primer puesto y después dije, por los veteranos, por los caídos, por los tenientes, por todos los que estuvieron acá, era dedicar mi esfuerzo a todos ellos, y no a quién, ¿no? Claro, te saludo Julia y así la Cande. Hola. ¿Cómo estás? Me quedaba con esto, ¿no? Que la previa, más allá de la preparación, de todo lo mentalmente, o sea, porque es una fecha, lo que se conmemora muy importante para los argentinos, todo ese sentimiento, pero también había algo de la vestimenta, no te dejaban vestir la camiseta argentina. Eh, Sí, sí, eso ya lo sabíamos, sí, nos informaron, eran las reglas del juego, las acatamos. El tema es que yo jugué las reglas del juego como eran planteadas y después sentí que ellos no jugaron bien las reglas porque cuando yo gané no hicieron la premiación como se suele hacer, que es que con el himno. hace el tercero, la segunda del primero, o sea, llamaron individualmente, no dijeron mi país. Ah, Entonces, eso hizo que después, bueno, yo buscara.
días después, en el cóctel con el gobernador de las islas, el pedido de fotos, que yo pedí una foto con el ganador masculino, que era un soldado inglés, y conmigo, y con las chicas con las que había competido, que una era una inglesa y la otra una chica de Estados Unidos. Entonces, bueno, y ahí me di cuenta que no me lo habían dado porque, bueno, había molestado no solo el grito de Argentina, sino que había molestado una nota que yo había dado ni bien crucé el arco, que nunca salió publicada, que era para el Penguin News, el diario local de ellos. No salió publicada, pero sí llegó al oído del gobernador lo que yo dije, porque él después me lo reprocha acá, que me dice que yo era bienvenida a correr en las islas, maratones y actividades deportivas, pero no a hacer política. Y esto él se refería a que yo en la nota dije que estaba feliz de haber logrado lo que había venido a buscar, que era ganar pisando mi suelo con mi bandera en el cielo. Y eso molestó muchísimo. Tal es así que no salió publicado y tal es así que el gobernador me lo dice. Y entonces me recuerda y me dice él que yo hacía política porque yo estaba diciendo que estaba pisando suelo argentino y que él me recordaba que ese suelo era inglés. Yo le volví a decir que yo hacía maratones, que yo corría, que no hacía política, y él me volvió a dar la mano y me dijo, recuerde que está sobre suelo inglés. Y se fue. Qué momento. Pero bueno, si yo no hice nada malo, yo dije un sentimiento. Lo que ellos pidieron, yo lo hice. Yo no vestí los colores, no llevé insignias. Ahora no me podés censurar un sentimiento. No. Ay, ya es un montón y teniendo en cuenta todo esto que remarcas, ¿no? Que ellos tampoco no respetaron ciertas cosas que habitualmente se hacen. O sea, déjame una. Mirá, déjame una. Y otra cosa es, yo no me llevé nada que diga que gané. Yo no me llevé una copa, ni una medalla que diga primer puesto, ni un diploma, nada. Supuestamente porque no habían llegado los insumos a la isla, que puede ser verdad porque había faltantes de insumos de todo tipo. Hacía meses que no recibían los barcos de Inglaterra, pero una impresora para hacer un diplomita Sí. que diga primer puesto, cualquiera lo puede hacer. Sí. Más sabiendo que la carrera está hecha por el banco de ahí, o sea que impresoras deben tener. Sí. Así que bueno, yo cumplí con todo, cumplí con los requisitos y cumplí con lo que fui a buscar, que era intentar escuchar a Argentina en nuestras islas. Así que súper agradecida donde me llevó el deporte. Pero hoy con el diario del lunes a todo el mundo le digo de que hoy no me importaría ganar de nuevo la carrera, porque lo importante a mí me lo dio todo lo que viví después de la carrera en Malvinas. Yo estuve unas semanas en Malvinas y entonces ahora le digo a todo el mundo que intente ir a Malvinas. Es caro, es engorroso, sí, pero no es imposible. Todos podemos ir a Malvinas y con la excusa de la carrera aún más fácil. Es la única forma de entender lo que pasó realmente, yendo, recorriendo, viendo. Uno de los veteranos hace unos días me dijo, no se puede defender lo que no se conoce. Y es tal cual. Así que ojalá pudiera volver a entrar y si no, no me dejaran entrar de nuevo, seguiré haciendo esto, decir, vayan, pisen nuestro suelo, conozcan nuestras islas. Eh, mm, y busquemos la forma de recuperar nuestra soberanía, nuestras tierras, a través de otras herramientas que no sea una guerra. ¿Sí? Hay otras formas. Así que ojalá se despierte la conciencia de recuperar lo nuestro con otras armas que no sean la de una guerra. Sí, y hablas de este sentimiento en un momento cuando dijiste que no lagrimear durante la carrera, ¿cómo sentís esa carrera mientras estás corriendo 42 kilómetros, sabiendo todo lo que pasó ahí, ¿no? Sabiendo que dónde estabas, que no es lo mismo que Y correr en cualquier otro lado. era una lucha con el pensamiento porque
Yo tuve 2 momentos de quiebre en la carrera, uno en el kilómetro 12 y otro pasado los 30, creo que era el 32. En el 12 es la primera vez que ahí ya quedo sola, es una carrera de no llega a 100 participantes, en 42 kilómetros se distribuyen mucho y bueno, yo quedé sin gente casi, o sea, los 3 soldados ingleses los tenía muy lejos por delante y los de detrás ya quedaban lejos míos, entonces quedé como solita corriendo y en un momento paso por el puerto argentino, aparte del puerto argentino propiamente dicho, y se me vino muchas de las historias ahí del desembarco, de la carga de armamento, bueno, se me vino de lo que yo tanto había leído y al mismo tiempo veo paradito en la vereda al almirante Martin, persona que había conocido hacía menos de 2 días en el aéreo y en las islas, que fue uno de los primeros prisioneros de guerra argentinos cuando capturan el submarino Santa Fe. Este hombre, hoy grande, vuelve a las islas, entre comillas, porque nunca había pisado las islas, las defendió desde el mar. Y 44 años después pisó las islas junto a su hijo de 44 años, quien había nacido cuando él estaba en las islas, defendiéndolas desde el mar. Justo lo veo y eso a mí se me vino toda la emoción y ahí pensé que no iba a poder seguir corriendo a los ritmos que venía corriendo. Ahí dije, Candela, volvé al reloj, volvé al ritmo, volvé a lo que poné la cabeza fría y pude hasta el 33. Y en el 33 lo que me pasó fue que, o 32 por ahí, se empezó a levantar muchísimo más viento. El circuito es difícil por la altimetría y por el viento, mucho viento, frío. Por todos lados el viento, digamos, porque como es desértico no tenés reparo de ningún tipo. Y yo me empiezo a quejar a mí de la situación, del frío, del hambre, y en un momento digo, Candela, ¿de qué te quejas? Que estás solo corriendo una carrera, ¿me entendés? Acá sufrieron de verdad el frío, acá sufrieron de verdad el hambre, la incomodidad, o sea, acá estás haciendo nada más, en 3 horas vos estás duchándote en el hotel. Enseguida saqué ese pensamiento de queja, digamos, de fatiga, de cansancio, pensando realmente en lo que había pasado ahí. Y bueno, y ahí dejé de pensar y fueron los últimos 10 kilómetros de la carrera. Y creo que, contestando al principio de la nota, ahí fue que después volví a soltar la emoción cuando supe que llegaba, ¿no? Sí, Candela, ¿cómo va? Mi nombre es Nicolás Lafuente. Bueno. Teniendo en cuenta las condiciones distintas o más difíciles capaz de esta carrera en particular, y bueno, y el sentimiento, ¿no?, que atraviesa, ¿tu preparación fue distinta a otras carreras? Y si es distinta, ¿qué es lo que cambiaste para esta carrera? No fue muy distinta a otras. Yo no podía recrear, yo la preparé en plena temporada de verano acá. O sea, con un calor, todo lo contrario a lo que iba yo a correr allá, que era con frío y viento. Sí, tratábamos con mi compañero de entreno, Alexis Casco, era si había viento, entrenar con el viento en contra para simular la adversidad de correr con el viento pegándonos. Altimetría hay en Pinamar como para trabajar, pero en realidad no hubo los 4 o 5 meses de preparación como hago específicos para cualquier otro maratón. Y lo único es eso, lo único que cambiamos era, bueno, si había viento, luchar contra el viento para recrear esa incomodidad que yo iba a tener por mucho tiempo. Y después otra cosa que surgió inesperada fue que nunca me tocó correr un maratón sin isotónicas, o sea, sin bebidas con sales y frutas. En el recorrido solo había agua por este tema de las faltantes que había de insumos en la isla. Para un 42 a solo agua es difícil porque, bueno, se aceleran los calambres por no tener bebidas con reposición de sales, ni frutas para ingesta de azúcares rápidas, bueno, pero bueno, yo no iba a buscar marca en ese maratón,
primero porque el circuito no es para buscar marca, y otro porque yo lo que me quería garantizar era el puesto. Entonces corrí en función bueno, la medí a la chica que estaba por delante mío al principio, que era la inglesa, y medí a ver, porque también yo no conocía a nadie de mis contrincantes, yo no sabía qué nivel de corredoras iba a haber, si me iba a ser posible ganar o no. Bueno, la primera que sale en punta es esta inglesa, la de Estados Unidos siempre la tuve detrás, y después fui a medir, a ver qué onda, a tantear cómo venía, y bueno, cuando una cuestión de percepción me pareció que venía agitada, y en el kilómetro 5 ya me largué a hacer mi carrera, me posicioné primera y así quedé en la carrera, ¿no? Es un montón, desde el Sí. kilómetro 5, qué valiente. Eh, me Me quedaba con... arriesgué. Sí, me quedaba con esto que decías, ¿no? De todas las historias que vos leíste, seguramente, obviamente, a lo largo de tu historia, por el 2 de abril, ¿conociste a alguien que estuvo en combate en la previa a esta carrera? Porque recién nombrabas a Sí. Martín, pero Sí, antes... al almirante Martín lo conocí ahí en el aéreo. Yo tengo un primo veterano de Malvinas, a ver, el cual nunca me habló de la guerra. Nunca. wow, Ni a mí ni a nadie. Entonces yo crecí con ese silencio de él sobre el tema. Y cuando llegó de casualidad en el 2023 el poder hacer esta carrera, cuando la conozco, a mí me empezó a despertar un montón de recuerdos que no recordaba, si está bien dicho, eh, de momentos de mi infancia, de verlo a él, de ver cuando llegó. Yo era muy chiquita, pero me acuerdo de cuando la familia lo recibimos, de su llegada. wow. Y después el ir creciendo un poco con el mensaje de no se le pregunta nada a Marcelo. Era, ¿viste? No. Y bueno, y después la vida me hizo conocer otros veteranos, colegas míos. Yo soy profe de educación física y conocí al Indio Cabello. Hay muchos corredores veteranos, hay muchos veteranos que se volcaron al correr. Entonces tenía historias cercanas, Sí. y después tenía muchas historias de los últimos 5 meses de escuchar podcast, ver entrevistas en YouTube. Volví a estudiar geografía. Yo traté de nutrirme lo que más pude para ir a Malvinas con el mayor conocimiento posible. Si bien yo soy del 77, o sea, yo arranqué mi primer grado ya habiendo ocurrido Malvinas, Sí. o sea, ya como contaba picando con un papel, con un punzón y un papel glacé, las Islas Malvinas, sin entender mucho qué estaba haciendo. Y me fui criando y en el sistema educativo con las distintas oleadas que hubo sobre Malvinas, porque lamentablemente también nuestra historia va muy de la mano también con las eras o épocas políticas que atraviesan a nuestro país, y entonces fui recibiendo de distinto tipo de información o de mensajes sobre ellos. Hoy, ya siendo una mujer grande, voy camino a los 50, traté de sacar mis propias conclusiones sobre Malvinas, pero escuchando y ni te digo, cuando fui ahí y toqué suelo y hice un montón de recorridos de guerra, de batallas, de trincheras, obviamente que fuimos al cementerio a ver nuestros caídos, pero hacer todos esos recorridos sabiendo la historia toman una dimensión increíble. Por eso digo que todos deberíamos ir a Malvinas para entender, respetar aún más lo que pasó. No es lo mismo recorrer, no sé, subir al Monte London sin conocimiento de qué pasó en cada cara de ese monte, que sí sabiendo qué ocurrió, cuántos cayeron, qué pasó. O ir a los campos dinamitados, o ir a Pradera de Gansos y que te digan todo lo que ocurrió ahí. Y bueno, para mí fue esclarecedor. eh, a la vez también, si bien se sabe que nadie quiere una guerra, sí me dieron
más ansias de recuperar nuestra soberanía, y yo sé que hay gente capacitada para eso. Sí, existe la Cancillería, la diplomacia, la política, lo jurídico. Hay millones de herramientas para poder recuperarlas que no sean con una guerra. Una guerra nunca más. Pasaron 44 años, chicos, y yo estaba ahí y todavía hay restos bélicos, hay historia, hay ropa, eh, que es necesario verla para que no se repita eso. Y no sé si tu primo pudiste hablar con Sí. tu primo después de la carrera y después de volver sobre Hace eso. 2 días lo vi recién. Fue un encuentro, creo que fue el cierre que necesitaba yo para este tema. Eh, Fue muy lindo porque lo pude abrazar desde otro lado, conociendo su historia ahora y respetando aún más su silencio. Ahora lo entendí porque supe qué pasó, supe dónde estuvo y qué vivió, y ahí puedo comprender más su silencio. Pero fue muy lindo el abrazo, fue muy lindo lo que nos dijimos y lo que le pude decir mirándolo a los ojos. Así que otra vez, otra cosa más para agradecerle a Malvinas. Y hablaste de que pudiste recorrer. ¿Cómo fue esa recorrida? Y también, aparte de lo que lo sucedió con el gobernador, ¿tuvieron algún otro tipo de hostilidad, de incomodidad en el entorno o fue No, tranquilo el sí, sí, resto? sí, después de eso se renotó, cada vez que volvíamos a la noche. Nosotros no estábamos casi en el casco urbano porque hacíamos recorridos de guerra, volvíamos muy tarde, volvíamos para cenar. Y ahí en los restaurantes y demás sí se notaba esa hostilidad, empezaron a marcar, hubo situaciones a otros chicos argentinos, como vos sos corredor, vos estás con la Argentina, eh, con un maltrato, ¿viste? De forma despectiva. Y lo violento, lo único quizás violento fue cuando nos fuimos en el aeropuerto, que es el aeropuerto, está dentro de la base militar de ellos, no es un aeropuerto comercial, fue la requisa que hicieron de las valijas. Ah, Muy, eso fue invasivo. muy violento, le dieron vuelta la valija a mis compañeros. Eh, eh, Hubo sí situaciones manejables, pero las hubo, molestó, molestó nuestra presencia, molestó el triunfo, molestó en realidad, creo que ellos no se esperaron nunca la difusión que hubo por fuera de las islas, en el continente y por fuera. A mí me llamaban de España, de Colombia, de México, cuando yo estaba allá en las islas, que yo no entendía nada. Eh, y bueno, y después, desde el jueves, ya después me prohibieron dar notas allá, porque la persona donde alquilábamos, que era el único lugar que teníamos wifi, me dijo de que no dé más notas desde su propiedad, porque aparte yo en las notas estaba diciendo nuestras Malvinas. Uf. Y bueno, o sea que sí, no. Fue todo hostil, pero nada de otro, nada que no se pueda superar. Claro. Te Eh, censuraron, pero, literalmente. pero bueno, yo feliz con lo que pasó después. O sea, la carrera fue una excusa estupenda, la victoria sirvió para eso, para hablar, para poner en la mesa el tema de Malvinas con las nuevas generaciones. En mi caso personal, ir a los colegios, hablar con los chicos, vincularme con un montón de veteranos que me siguen escribiendo y contando sus historias, porque hay veteranos que sí hablan, por suerte, que pueden hablar y que necesitan contar, y eso es buenísimo porque es parte de nuestra historia. Así como hay que respetar, digo, hay varios Marcelos que no pueden hablar o que eligieron no hablar, y hay que respetarlo, pero también hay que aprovechar al que habla, al que cuenta, ¿sí? Primero por el respeto a él, que hay que escucharlo, y después para armar nuestra historia. Y aparte porque cada vez van quedando menos veteranos, cada vez quedan menos, ¿sí? Porque más allá de que suicidios hubo un montón, o sea, están los que quedaron en la isla, están los que no pudieron soportar la mochila y se suicidaron, y están los que pueden hablar
pero también tienen un índice alto de mortalidad cualquier veterano de guerra en cualquier parte del mundo, no solo acá. La expectativa de vida de un excombatiente es muchísimo más baja que de cualquiera de nosotros. Entonces, eso hace también que cada vez tengamos menos veteranos. Y yo me quedo con, bueno, en base a lo de la carrera y los días que viviste ahí, de los integrantes, más allá de los integrantes argentinos, porque entiendo que todos compartían el mismo sentimiento y obviamente por la historia que se conoce, pero otros colegas, corredores, ¿tuvieron palabras con vos sobre el tema o preferían dedicarse a la carrera y no hacer ningún comentario? Y no tuve mucho trato, porque bueno, corrí la carrera y después ya nos fuimos, no hubo mucho trato con otros, pero sí te puedo, con corredores de otros países. Vinieron, me felicitaron de Holanda, había una posta de Uganda, eh, pero creo que ni sabían, Claro, no hay muchos entendían extranjeros tampoco. que ni saben No saben. la problemática. Sí, lo que me gustó es el buen trato, sí me pasó de españoles que me escriban y digan qué suerte que ganaste ahí, merecen, o sea, que otros reconozcan nuestra soberanía, que no seamos nosotros. Eso me encantó. Después también me pasó de estar allá eh, con chicos de Paraguay que están viviendo allá, Mira. que son los que me dieron mucha información también sobre lo que estaba pasando en la isla y demás, la actualidad de ellos. Después, otro dato es que quedan 6 argentinos viviendo en la isla, que están casados o con chilenas o con isleñas o con... Hay 6 argentinos viviendo y hoy la población que más habita las islas no es la inglesa, son los filipinos. Está lleno de filipinos por el tema de la pesca. Mira. Entonces, también eso hace que sea un lugar como ahora de un crisol de razas importante, ¿no? Quedan pocos de ellos. ¿Y los Eh, argentinos estos que nombrás, estos 6 que se mantienen viviendo ahí, estuvieron en la yo carrera? conocí a uno de ellos, Sebastián, que lo conocí en una situación hermosa porque en el momento de salir en la carrera eran 2 dorsales que te daban para correr, que comúnmente hoy es uno solo que se pone en una pechera, Sí. y acá me entregaron 2 y yo corría con un top, y al momento no me podía poner el dorsal de la espalda, y, y bueno, y ya había que irse a la manga, y bueno, yo empecé a torpear queriéndome poner el dorsal sola atrás, porque no me podía sacar la ropa, y se acercó una persona a ponerme el dorsal y yo no hablaba pensando que era un extranjero y no sé si le digo thank you, ok, o así, me dice, no, yo soy Sebastián, soy argentino, me dice. Ah, Y, y me quedo helada por 2 cosas. Primero, porque me dice Sebastián, que es el nombre de mi marido, que yo digo, si hubiese estado mi marido conmigo, me hubiese ayudado él a ponerme el dorsal. Y después me dice, soy argentino, suerte, bueno, me da así como unas palabras de aliento y yo con eso me voy a correr, me voy a la manga para salir a correr. Y después cuando termina el recorrido se presenta. Y bueno, y este chico recibe argentinos en su casa de alquiler, me enteré después. eh, mira. y bueno, y está muy bueno eso, también ese contacto. Yo no sé si voy a poder volver a entrar a las islas porque se comentaba de que con todo esto que yo La repercusión dije, que hubo. sí, me querían declarar persona no grata Oh, un para montón. poder negarme la entrada a la isla. Que lamentaría por el lado de que yo quiero seguir yendo, recorriendo, quiero seguir con el deporte, quiero nadar en el mar argentino, unir el estrecho, quiero hacer muchas cosas desde el deporte, con la excusa del deporte para seguir recorriendo y conociendo mis islas. Pero si no me dejaran entrar, no importa, porque yo me encargué hace un mes que estoy diciendo que todo el mundo puede ir a las islas. ¿Sí? Y que hay una etapa del año que se puede ir con un vuelo más directo, que es de Ezeiza a Río Gallego, eh, las islas, que es una vez al mes,
Y después, en otros meses del año, está el que hice yo, que es más engorroso y más caro, pero que también es Ezeiza, Santiago de Chile, Punta Arenas, que es el sur de Chile, y de ahí otro aéreo a la base militar de ellos. Llenemos las islas de los otros. Tremendo. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿Cómo decidiste cómo tomaste la decisión y cómo se llega a esta carrera? ¿Cómo llegas a esta carrera? ¿Cómo tomás la En el decisión? 2023, de casualidad fue, en la carrera de Buenos Aires, conozco a un soldado del ejército, voluntario del ejército, que estaba marchando el 42 de Buenos Aires. Me acerqué a hacerle una entrevista de por qué estaba marchando y demás, y en la conversación me dice que una de las carreras que más le gustaba y que repetía era Malvinas, y ahí me entero que existe Malvinas en el 2023. Y ahí dije, quiero ir a esa carrera, y bueno, y pasaron los años, siempre había otra prioridad en la familia, porque económicamente es muy difícil, es cara. Entonces siempre había una prioridad, o empezaba mi hija la facultad, o mi hijo competía, o bueno, siempre había la prioridad, obviamente, siempre mis hijos. Y en el 2025, Marcelo Bernardis, esta persona del ejército, me dice, tenés que ir sí o sí en el 2026 porque se hace justo el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y tiene que haber una argentina corriendo ahí. Y ahí fue que mi marido dijo, hay que ir, y bueno, hicimos el esfuerzo, y bueno, y se dio también eso, que justo el Día Internacional de la Mujer, una argentina ganó en las islas. Tremendo. ¿Y el viaje lo hiciste vos sola, sin nadie? Conocí a todos en el aéreo, los 16 argentinos que iban, 4 de ellos era un grupo de amigos que fue a hacer una posta de 10 kilómetros cada uno, es uno de ellos el que me filma y hace viral el video, Maxi Tempa. El otro que va a mi izquierda corriendo, alentándome, es Carlitos, un médico también de allá de Buenos Aires. Por detrás está Andrés Chenta, que fue mi traductor oficial en las islas, porque mi inglés es pésimo. Y el que faltaba era Pepe, que estaba corriendo al mismo tiempo que yo, la última parte de la posta, y ellos, esperando a su amigo, me ven a mí entrar como primera argentina, y a Maxi se le ocurre filmarme. Y bueno, y a raíz de eso pasó todo lo que pasó. Eh, bueno, no sé si alguna pregunta Mm. más, si no, la última, ya que estamos, que viene ahora el futuro, que te queda el futuro en carrera, en lo que viene deportivamente. Y no lo sé, lo único lo único que sé es que yo quiero seguir entrenando para seguir mejorando lo que más pueda dentro de mi edad, porque como me verán, soy una corredora grande, tengo 48 ¿Qué años. dice? Pero bueno, ese es otro mensaje también, que no importa a veces la edad, se pueden seguir persiguiendo y alcanzando sueños. Por lo pronto será prepararme para el Maratón de Buenos Aires e intentar hacer una mejor marca a la hecha. Y bueno, y después seguir recorriendo mi Argentina corriendo. Me quedan 11 provincias más para seguir conociendo de mi país corriendo, así que ese será. Antes de Malvinas, mi objetivo era correr las Six Major, las 6 mejores maratones del mundo. Hoy, después de Malvinas, me interesa más seguir recorriendo mi país, eh, y como prioridad. Eso, si me lo hubiese preguntado antes de Malvinas, te hubiese dicho las Six Major. Hoy me interesa seguir recorriendo la Argentina. Y en estas 11 provincias que te quedan, la próxima es Buenos Aires, que calculo que ya habrás hecho carreras aquí, pero ¿cuál es la próxima carrera de estas provincias que te faltan? ¿O Y, todavía no tienen fecha? y no tengo fecha, me gustaría, hay 2 maratones que no hice, que es en San Juan y en Mendoza. Ah, mira, Eh, conozco, las 2 provincias las conozco, pero no corriendo maratón. claro. ¿Sí? Y hay otras provincias que no conozco corriendo nada. Entonces, si no hay maratones, Claro. iré a correrlas como he ido, ¿no? A correr otras distancias o que sea trail.
Pero bueno, me gustaría poder hacer maratón, o sea, maratón de calle en cada provincia. Bueno, esperemos que los consiga. Muchas gracias por el tiempo, Candela. Así que Soy una genia. muchísimas No, gracias. Muchos chicos, éxitos. muchas gracias por la nota y bueno, y felicitaciones a ustedes porque también hoy estuvieron malvinizando. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora a un tema y después seguimos con más del programa.